La vida universitaria tiene diferentes matices. Aquí en la UTBT aprenderás de las y los mejores maestros, convivirás con tus amistades y formarás parte de una de las comunidades estudiantiles más asombrosas. En este nuevo podcast conversaremos con personas increíbles relacionadas a distintas áreas como ciencia, negocios, salud y, por qué no, de la cultura popular y todo aquello que nos apasiona. Pero además de eso, queremos saber lo que piensan ustedes, nuestras y nuestros estudiantes, quienes ahora serán parte de este gran proyecto. Así que prepárense, pónganse cómodos y sean todas y todos bienvenidos a Zona Cuervo. Esta es una transmisión más de Zona Cuervo, un podcast original de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca. En la conducción, Mauricio Torres, desde la cabina Cuervo. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tal, mi estimada comunidad universitaria? Soy Mauricio Torres y junto a ustedes emprenderemos el vuelo con un proyecto renovado y lleno de sorpresas. Aquí en Zona Cuervo, el podcast donde le damos alas a tu voz. Ha pasado un tiempo desde la última vez que nos escuchamos, pero ya estamos de vuelta con más energía que antes. En esta nueva temporada tocaremos no solo temas relacionados al crecimiento profesional, sino también serán tus aportaciones las que le den vida a cada capítulo. Así que, comunidad, manténganse atentas y atentos a nuestras redes sociales, donde les diremos cómo integrarse con nosotros y darnos su punto de vista de la vida universitaria. Para arrancar este capítulo especial con la renovación de nuestro nuevo podcast, se encuentra con nosotros Gilberto Sauza, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, CONCAEM. Gilberto, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal, Mauricio? Es un gusto. La verdad es que gracias por el espacio que le das al sector económico y sobre todo que podamos platicar de un tema tan interesante y sobre todo agradable para los jóvenes como es el emprendimiento. Bueno, entonces, antes de entrar en tema, me gustaría comenzar por una pregunta que parece sencilla, pero también puede resultar complicada de responder. ¿Quién es Gilberto Sauza? Mira, Gilberto Sauza es un empresario del Estado de México, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México de la licenciatura en Derecho, abogado de inicio de formación, pero en realidad empresario de toda la vida. ¿Por qué? Sabes que el tema importante que tenemos que entender todos aquellos que estudiamos una carrera en la que prestamos servicios hacia afuera es que en el momento en el que egresamos, en ese momento nos convertimos en empresarios. Y creo que nadie nos enseña eso, nadie nos explica eso y es sumamente importante que lo podamos entender así. Soy un empresario que desde hace aproximadamente unos 9 años me empecé a integrar a la sociedad civil organizada, particularmente a las organizaciones empresariales. Fui director en Coparmex Estado de México, después fui presidente y al día de hoy soy presidente de un consejo de cámaras. ¿Qué te puede decir esto de mí? Que soy una persona totalmente convencida de que venimos a este mundo a apoyar, que venimos a este mundo a poner un granito de arena para que esté cada vez mejor y qué mejor forma de hacerlo que a través de la sociedad civil organizada. Creo que hacia allá tendríamos que caminar todos tendríamos que entender que en un estado como es el Estado de México con 17, 18 millones de habitantes, escuchar la voz de los 18 millones es imposible y la única forma de hacerlo es a través de la representación y esta representación se da con la sociedad civil organizada, sea de entrada con tu organización vecinal, con tu gremio de estudios que tuviste, con el sector en el que te desenvuelves o es más, con un grupo de amigos que pueden iniciar organizaciones civiles, ¿no? Sí, de hecho es bien común que muchos de los estudiantes empiecen a generar ideas justamente con sus compañeros de la escuela, ¿no? Que son como con quienes empiezan a convivir más y de hecho eso incluso me llama mucho la atención porque a partir de ese punto como que uno empieza también a definir quiénes pueden ser los colaboradores, ¿no? Realmente con quienes podemos emprender algo porque más allá de amigos incluso podemos ser socios de negocios en ese sentido, ¿no? Entonces ahí, ¿qué opinas, no? De que un amigo se pueda convertir en un socio. ¿Está bien? ¿Está mal? Fíjate que aquí el tema principal y lo iniciabas el tema tal cual como inicia un emprendimiento, todo inicia con una idea, todo inicia, yo le llamaría más que con una idea, con un sueño. Todo inicia con un sueño para poderlo
poderlo llevar a cabo, necesitas saber exactamente qué herramientas son las que requieres para llegar a cumplimentar ese sueño. Y esas herramientas, particularmente hablando, son personas o son ciertas habilidades que requieres a tu alrededor para que las puedas cumplimentar, para que puedas cumplimentar tu sueño. Y esas personas tienes opciones. Bien pueden ser tus socios, bien pueden ser asociados o bien pueden ser alianzas estratégicas. Particularmente lo que me preguntas de un amigo puede ser tu socio, yo más bien te diría, tiene que ser tu socio aquella persona que complemente o que te dé esas herramientas que te hacen falta para cumplimentar. Y algo bien importante, y de verdad no es una charla motivacional, pero sí es importante que lo tengamos en la mente muy claro, es todo lo que se nos viene a la mente, todo lo podemos transformar en realidad. Todo, no hay absolutamente nada que no se pueda llevar a la realidad. Cuando platico esto con alguien más, les comento que si nos regresamos a los años 70, yo todavía no había nacido, pero sí he visto algunos videos y sí he leído algunos libros. Pues hay personas que desde los años 70 mencionaban que les encantaría tener un artefacto como el que hoy tenemos en las manos para podernos comunicar sin un cable. Y para los años 70 era imposible. O sea, ni siquiera hablamos de era complicado, era imposible. ¿Por qué? Porque no se tenían esas herramientas y se tuvo que ir trabajando en el paso del tiempo para generar estas herramientas para hoy tenerlo, ¿no? Entonces, yo te diría, un amigo puede ser socio, sí, siempre y cuando sea una herramienta para que se pueda llevar a cabo la meta. Si no es una herramienta, si no forma parte de esas herramientas que requieres para llegar a la meta, por más que lo quieras, por más que lo adores, no tiene que ser una persona, no puede ser tu socio, no puede ser un asociado, ni puede ser un aliado estratégico. Sí, claro, porque al final del día, jóvenes empresarios tienen amigos que son muy cercanos y dicen, no, pues con tal de echarnos la mano, como que dicen, no, pues sí, vente para acá, ¿no? Pero a veces sus aportes no son no son suficientes realmente para los fines que se buscan realmente en la empresa, y entonces a veces creo que puede llegar incluso a perjudicar en lugar de dar un beneficio, porque al final del día los números son fríos, pues a veces las amistades pueden llegar ahí a chocar un poquito, ¿no? En este sentido, y bien lo decías, la finalidad es que aporte, ¿no? Sí, yo creo que, y aparte, redondeándote el tema, no solamente las amistades, sino los colaboradores, los socios, los compañeros, toda aquella persona que intervenga en el proceso, si no es una persona que aporta beneficio directo para llegar al objetivo, pues son personas que lejos de ayudar, estorban. Fíjate que tengo una gran amiga que quiero mucho y hacemos un podcast juntos, y quedamos de que la próxima vez, el próximo episodio, vamos a hablar justo de ese tema, la dificultad que se tiene para cortar la cabeza de alguien, ¿no? Y creo que tenemos que aprender a ser dinámicos en ese tema. Cuando alguien ya no aporta, es necesario que ya no forme parte, porque seguramente también estamos cortando su crecimiento a él. Entonces, claro, esa persona tiene que salir para seguir su crecimiento en algún otro lado, y llegó hasta el punto en donde ya no puede aportar aquí, pero podrá aportar en otro lado, o bien podrá generar su propio emprendimiento, ¿no? Entonces, sí es bien interesante el punto. No hay forma de decirte si un amigo sí o no, sino más bien te diría cualquier persona. Si suma para tu proyecto, si te ayuda como herramienta para llegar al objetivo, tiene que continuar, de lo contrario tendrías que cortarlo. Sí, así es. Entonces ya escucharon la opinión de un experto. Realmente hay que saber escoger a nuestros colaboradores, sobre todo cuando estamos empezando, ¿no? Justamente cuando se está empezando, hay que a veces empezar a irnos a los conceptos más básicos, ¿no? Otra pregunta que también te quería hacer era si hay alguna diferencia, si es lo mismo un líder y un empresario. Uy, qué buena pregunta. Fíjate que no necesariamente el líder es empresario, primero. O sea, es decir, podemos encontrar muchos líderes que no son empresarios, que no son emprendedores, y que son líderes y pueden ayudar a llevar a cabo algún objetivo o una meta, ¿no? Y la segunda parte, ¿cuál? ¿Todos los empresarios son líderes? No, tampoco, y te lo pongo en perspectiva. Hay muchos emprendimientos, hay muchas empresas que son de una sola persona. Entonces, en realidad no necesitan ser líder, sino en automático ellos hacen el 100% de los servicios. Entonces, no creo que sea en automático un sinónimo, pero sí te entiendo la pregunta para dónde va encaminada, y es sí creería que cuando quieres formar una unidad de negocio que conlleva más personas, la primera característica que tienes que tener es liderazgo. Estoy totalmente de acuerdo en que sí, pero tampoco quería generalizarlo, porque te insisto, hay negocios que son de una sola persona, ¿no? Claro, sí, porque incluso, yo he tenido incluso una idea referente justamente a esto, de que a veces si uno quiere ser grande, puede llevársela solo, ¿no? Puedes llevársela solo. Sin embargo, en algunas ocasiones, para llegar lejos, hay que tener el apoyo siempre de más gente. Sí, pero depende el objetivo y depende el giro. ¿Por qué razón? Si soy investigador y mi objetivo es generar ciencia, no necesariamente necesito de más personas.
personas. Puede que yo lo haga solo. Pero si yo lo que tengo en la mente es generar un objetivo en donde impacte en diferentes sectores a la vez, a lo mejor ahí sí necesitaría más personas que me ayuden a impactar, ¿no? Entonces yo creo que más bien es un tema interesante de evaluación. En general sí tienes toda la razón. En general algo que sí tenemos que tenerlo todos los empresarios y todos los emprendedores son habilidades blandas. Me parece que ese es elemental en el tema. Entendidas habilidades blandas, todo aquello que no es un conocimiento tal cual preestablecido. O sea, hablamos de un tema de resiliencia, comunicación asertiva, trabajo en equipo. Me parece que eso sí lo tendríamos que trabajar como empresarios y parece que esa parte lo dejamos como en segundo término. Normalmente uno puede tener los conocimientos para poder realizar actividad o como tal ya meramente el emprendimiento tenemos una buena idea, pero volviendo un poquito a lo que comentábamos de los colaboradores, necesitamos también del apoyo de más gente y llevársela solo no siempre está tan fácil y también uno puede llegar a tener ciertos límites en cuanto a conocimientos y habilidades. Resulta necesario apoyarse de más personas, ya sea directa o indirectamente, ¿no? Sí, claro, que era la parte principal, la parte del inicio de lo que estamos platicando, que te decía, necesitamos ver qué herramientas que son las que se requieren para llegar a la meta, y esas herramientas comúnmente vienen en forma de personas, ¿no? En capacidades que tienen otras personas, y ahí tendremos que decidir lo que les comentaba, ¿te acordás en la charla que tuve aquí con ustedes, en la institución? Hay formas de adquirir esas herramientas. Una es con socios, otra es un socio. ¿Quién es? Es aquel que comparte contigo las pérdidas y las ganancias del 100% del negocio, ¿no? Es al final hacemos cuentas y vemos si se ganó, se perdió, y si se perdió hay que cooperarle otra vez, y si se ganó nos repartimos la utilidad. Asociados, que en los asociados determinamos o predeterminamos en qué área del negocio va a participar y juega el riesgo solamente en esa área, por algo que él va a intervenir o por algo que vamos a hacer en conjunto. Y el tercer punto son aliados estratégicos, esas personas de las cuales yo no voy a ganar un peso y ellos no van a ganar un peso de mí, pero los necesito para que cubran una parte del negocio, porque si no se cubre esa parte del negocio es imposible que me contraten. Un ejemplo claro es, yo me dedico a recoger plástico, cartón, madera, pero basura no. Pero si no recojo la basura, en la vida me contratan. Respuesta, necesito un socio para que lo haga junto conmigo esa parte, necesito un asociado para que arriesguemos en esa parte, o tres, un aliado estratégico que sea una empresa totalmente diversa, que vaya, haga ese servicio, nos comprometemos los dos a hacerlo, pero yo no gano un peso ni él gana un peso lo que yo hago, pero me está ayudando a complementar, y era lo que decías. Lo necesito, sí lo necesito, pero no forma parte de mí, no tenemos una relación ni jurídica ni económica, pero sí tenemos una relación de trabajo en la cual yo hago la referencia para que él llegue, él cumple el trabajo de la forma en la que lo terminamos, y con eso salimos beneficiados todos, ¿no? Sí, pues claro, digo, de alguna manera el apoyo pues siempre va a ser necesario, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si un poquito para contextualizar también a la comunidad de aquí de la universidad, ¿por qué no nos hablas un poquito sobre tu empresa, ¿no? Realmente, ¿a qué te dedicas en CONCAEM? Primero, como en el Consejo de Cámaras, en realidad es una asociación, es parte de la sociedad civil organizada, es una organización que lo que hacemos todos los días es representar al sector empresarial. Yo ahí no gano un peso, es totalmente gratuito mi servicio ahí, es totalmente las ganas de apoyar y de generar un ambiente mucho más amistoso para todas las personas del Estado de México, particularmente para el sector económico. O la parte profesional a lo que yo me dedico, soy abogado, tengo un despacho fiscal corporativo, que lo que hacemos es dar consultoría, representación y asesoría a las empresas, particularmente en áreas fiscales, administrativas, financieras y en últimos casos penales. Aparte de eso tenemos un negocio de coworking, que lo que desarrollamos ahí es un espacio en donde las personas pueden colaborar de manera conjunta y tienen un espacio en donde pueden trabajar a través del pago de una renta mensual, ¿no? Y tengo también una empresa que se dedica a la compra-venta de desechos valorizables postindustriales. ¿Qué son los desechos valorizables? Aquello que puedo comprar a un precio, le puedo generar un valor y lo puedo vender. Y particularmente son plástico, cartón y madera. Esa es la parte a la que básica la que necesito. Y últimamente tenemos trabajando de manera bastante intensa un tema de una central de medios en donde vendemos publicidad. No, vaya, entonces sí, ahora sí que un poco de todo. Diversificado, sí, claro, esa es la parte importante, ese es el otro punto importante que tenemos que hacer entender a todos los empresarios, ¿no? O sea, si estás empezando a generar algún tipo de riqueza dentro de lo que realizas, lo más importante es que empieces a ahorrar para poder generar otros proyectos con la finalidad de que siempre tengas ingresos, ¿no? Claro, sí, incluso eso me lleva también a otra pregunta que quería hacer, que es justamente referente a de qué manera has logrado mantenerte a la vanguardia. O sea, realmente hubo muchísimas empresas que cerraron incluso cuando llegó esto de la pandemia. Algunas empresas de alguna manera tenían como algunas estrategias para poder subsistir en caso de ciertas emergencias, pero muchas no tuvieron esta sustentabilidad
comunidad? O sea, ¿qué fue lo que tú hiciste? ¿Qué estrategias tenías en mente para poder continuar operando? Punto número 1, sentido común. La verdad es que esa fue la parte principal de los empresarios que subsistimos de la pandemia. Número 1 fue sentido común. 2, que no te tiemble la mano cuando tienes que tomar decisiones. Te cuento una historia de la parte esencial de los ingresos en ese entonces. Era la oficina, el despacho, y cuando a nosotros nos avisan que la pandemia entra al país, fue por ahí de febrero. Si no estoy mal, debió de haber sido primera semana de marzo. Juntamos a todos los colaboradores de la oficina antes de que nos cerraran. Antes siquiera de que toman la decisión de cerrar. Juntamos a todos los colaboradores de la oficina. Yo administro. La oficina en ese momento éramos cerca de 50 personas. Y les hago una pregunta. Tengo 2 opciones. De los colaboradores, estamos hablando de 40, que no son administrativos, sino son colaboradores como tal de trabajo. Y les hago la pregunta a los 40. Tengo 2 opciones. Opción 1, liquido a la mitad. Opción 2, todos ganan la mitad del salario y les regreso su salario en cuanto tengamos posibilidades económicas para hacerlo. ¿Por qué? Porque mi sentido común decía, yo voy a seguir teniendo el mismo trabajo porque los juicios continúan, no se suspendieron, porque las consultorías continúan, no se van a suspender, pero no voy a tener los mismos ingresos porque habrá empresas que no podrán vender y no podrán tener facilidades de pagar. Claro. Entonces, antes siquiera que cerraran, esa fue la primera decisión que tomamos. Y la dejé democrática. Fue votación directa. De los 40, 39 votaron salario a la mitad y uno solo dijo liquiden los que se tengan que ir. Vaya. Entonces, y sin saber quiénes, o sea, se hizo de una forma democrática con voto libre y secreto. Entonces, al final pues ganó el tema de dividirlo, de hacer un descuento del 50%. La estrategia fue correcta porque nos permitió subsistir los meses más complicados de pandemia. Al final del año, con mucha facilidad, pudimos recuperarles lo que nosotros les habíamos descontado. En realidad fue un ahorro del 50% mensual para todos y continuaron con su empleo, ¿no? Vaya, estuvo de lujo también para ellos. Si me lo preguntas, ¿de dónde lo saqué? 1 es sentido común y 2, hace algunos años fui a estudiar un programa especial a Costa Rica, a ILGO, y nos contaron una historia. En Venezuela, desde que estuviera la situación como ya está en Venezuela, tenían un director general en una llantera muy importante a nivel mundial y les avisan de que hay unas complicaciones económicas que tiene que correr a la mitad. Y estás hablando de 500 personas, 1000 personas, ¿no? O sea, no estás hablando muchísimo. De 40, 50. Entonces el director general de planta se sienta con ellos y les hace la misma pregunta que yo les hice. Vaya. Él cuenta su historia y dice que todos estuvieron de acuerdo. La verdad es que no sé, puede que sea el 10%, el 20% que no, pero pues ni modo, ¿no? O sea, al final se tuvieron que adecuar a la respuesta de la mayoría. Y lo que se gana es el cariño de todos los colaboradores. Claro. Y al día siguiente esa planta se convierte en la planta más productiva que existía de esa marca. Wow. Entonces, pues, con las experiencias vas aprendiendo. Y algo bien importante, si me lo permites externarlo y sí, que adelante. Ojalá les quede a alguno de ustedes. Las personas que son inteligentes aprenden de sus errores. Las personas que son sobresalientes no repiten esos errores, pero las personas que son realmente exitosas y superlativas son aquellas que aprenden de los errores de los demás. Y eso casi nunca lo queremos entender. Casi siempre queremos que vemos al de al lado y vemos que se equivoca y decimos, sí, pero a él le pasó, a mí no me va a pasar. Tendríamos que aprender de los errores de los demás para poder crecer y para ser mucho mejor que todos los demás. Sí, incluso está esta frase ya muy dicha, ¿no? De quien no sabe de historia está condenado a repetirla, ¿no? Y creo que va muy aunado a esto de entender también el contexto bajo el que estaba, ¿no? En ese sentido. Y además la estrategia que llegaste a utilizar habla también de la confianza que tenían los empleados y además el compromiso que se tenía con la misma empresa para asumir la responsabilidad también que tenían y decían, no, pues no me va a tocar el salario que tenía, pero pues también voy a seguir teniendo mi trabajo. Sí, y sobre todo antes de que se hiciera el cierre. O sea, en realidad todavía no estaban decretados los cierres en la industria, en los comercios, y tomamos esa decisión. Bueno, no usábamos todavía ni cubrebocas. Sí, porque incluso ahora sí que incluso aquí mismo en la universidad también fue como algo de improviso. Unos días estábamos trabajando normal, habíamos escuchado de la pandemia y no pensábamos que nos llegara a alcanzar realmente hasta que sucedió y empezó justamente, como dices, el cierre de todas las instituciones y todos a trabajar a la casa. Y los que ya no pudieron, pues tuvieron que cerrar. Hubo mucho desempleo también, pero también hubo las instituciones que se mantuvieron
adaptaron y pues empezaron a crear estrategias para poder adaptarse a las nuevas necesidades que pues realmente era por un tiempo indefinido. Muchos decimos, no, como 2 meses, 3 meses, y no, fueron 2 años. 2 años y todavía realmente no hemos salido completamente. Estamos apenas en un proceso de readaptación todavía. Yo te diría que más que de un proceso de readaptación, en tema económico, no en un tema social, si en tema social estamos en un tema de reacomodo total, pero en tema económico yo te diría que se están viviendo cosas increíbles, porque tenías un negocio, particularmente para México, particularmente para México, que no existía con tanta fuerza el e-commerce, que no había posibilidades que no teníamos las facilidades nosotros mismos, no que el país no te las diera, sino que no te generabas tú tus facilidades para poder vender en redes sociales o en línea, ¿no? O sea, esa parte no la explotabas, entonces te obligó la pandemia a explotarlo y sales de los encierros y te das cuenta que tienes un doble negocio, que tienes el negocio que tenías antes, que es el físico, que es el personal, el presencial, y que tienes ahora el nuevo negocio, que es el negocio que implementaste en el momento de la pandemia. Y algunos otros salieron hasta con 2 o 3 más. Que aquí lo importante yo te diría que más bien es encontrarle el lado positivo a todo lo que hemos vivido. Yo sé que hay personas que me dirán que no sacan nada positivo porque tuvieron pérdida de familiares, porque tuvieron pérdida de empleo y porque fue a arrancar de cero. Pero bueno, al final fue un aprendizaje estos 2 años. Pero para el tema económico yo te diría, más que estamos en un tema de complicaciones para poder entender en lo que estamos, más bien yo te diría, estamos en un momento de tomar decisiones, pero son decisiones felices. Son decisiones, son de esos problemas felices que quisiéramos tener todos, de qué hago con un negocio, qué hago con el otro y qué hago con el tercero o cuarto negocio hasta que se inició, ¿no? Sí, por supuesto, porque incluso viene también otra pregunta que te quería hacer, porque obviamente las condiciones ya no son las mismas. O sea, ¿cómo fue para ti poder emprender hace tiempo y cómo es ahora? O sea, ya incluso a raíz de que ya estamos en una era donde ya las redes sociales y los medios de comunicación, o sea, tuvieron un auge monstruoso realmente. Híjole, me diste con todo, hasta me sentí abuelito. Mira, yo creo que fue parte también de lo que les platiqué en la charla que tuvimos. Vienen cambios bien interesantes y les van a tocar a ustedes. Para no regresar desde la prehistoria, para hablar de la época moderna, venimos de los años 70s, 80s, en donde lo importante era la industria, en donde quien tuviera la industria más poderosa era el país más sobresaliente. Llegamos a los 2000s, donde quien tuviera empresas de tecnología era el país más exitoso, y hoy en día estamos caminando hacia un tema de economías colaborativas. Es decir, esos micro ecosistemas económicos que se hacen en tu colonia, en tu región, en tu municipio. Eso es hacia donde vamos caminando hoy. Y entonces sí, yo te diría, ¿qué tantos cambios ha habido? Punto número 1 es, lamentablemente para México, el e-commerce llegó tarde, es decir, llegó hasta la pandemia, cuando Argentina, con su emprendimiento número 1 a nivel mundial, que es un ícono de emprendimiento a nivel mundial, que es Mercado Libre, pues ya existía. Y nosotros nos estábamos en pañales, ¿no? O sea, es más, antes de pandemia, te tengo que confesarlo, a mí no me gustaba comprar en línea, me daba bastante temor el tema de seguridad, pero pues ni modo, lo tuviste que aprender a hacer al día siguiente y fue una catástrofe total para mí, porque aprender a comprar en línea se convirtió en dar un clic y empezar a comprar todo lo que requería y que a lo mejor ni requería, ¿no? Pero tuvo que adaptarte otra vez a tus hábitos de compra, de consumo. Pero sí ha cambiado, sí ha migrado. Te diría, ¿qué tanto? Creo que tanto para este país sí, porque no estamos acostumbrados a comprar en línea o a vender en línea. Sí se migró esa parte, se migró el tema de aprender ahora sí a vender en redes, que no es lo mismo vender en línea que vender en redes, es totalmente diferente. Entendido esto de vender en línea, pues es lo que hace Amazon, lo que hace Mercado Libre, que es una página de internet en donde ves el producto, le das varios clics y lo compras. No es lo mismo que vender en redes. En redes es esa gran habilidad que tengo para sacarme una foto o sacar una foto a través de un celular, a través de una cámara, y no soy un experto, pero lo diseño, lo subo a redes y es atractivo y les vendo una experiencia, les vendo una historia y me compran, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Eso a lo mejor sí ha cambiado, pero yo te diría que el cambio más drástico es multiplicamos procesos, multiplicamos necesidades y multiplicamos productos. Es decir, antes vendíamos ciertos niveles de productos en tema presencial, insisto, en México, Con la pandemia, esos productos de forma presencial se fueron en stand-by, no pudimos empezar a vender o lo dejamos parado totalmente, y empezamos a generar productos que se pudieran mover mucho más fácil, tanto en forma logística como en línea, como en redes, como en temas hasta de llamadas telefónicas a larga distancia, y empezamos a generar productos que se pudieran acomodar de una forma logística más rápida. ¿Esto qué trajo consigo? Que terminan los encierros y está el mercado normal que teníamos antes y que se reabre, y tenemos el nuevo mercado que ya generamos. Y voy a poner un ejemplo, no voy a dar la marca, pero colchones durante pandemia. ¿Cuál fue la innovación para vender colchones durante pandemia? Que pudieran llegar envueltos en un paquete súper pequeño y que cupiera en tu cajuela. Y diseñaron
crearon esos colchones solamente porque estamos en pandemia. Si no hubiéramos estado en pandemia, esos colchones no existirían. ¿Y qué crees? Que esos colchones no van a desaparecer. Ya se acabó el encierro, siguen los colchones normales. ¿Y qué crees? Que siguen ahora también los colchones que puedes trasladar y que puedes compactar. Entonces, en realidad, tenemos mercado. Empezamos a generar sin darnos cuenta mercados nuevos. Sí, por supuesto. De hecho, estaba pensando justamente ahorita que me ibas platicando esto, pensando justamente en la experiencia de compra, ¿no? Que realmente ha estado cambiando de una manera exponencial desde que empezó la era de las telecomunicaciones realmente, porque antes alguien ponía su tienda y pues la gente que pasaba y de boca en boca. Ahora uno puede poner una publicación en redes sociales y la puede ver gente hasta en Alemania y con la posibilidad incluso de comprar desde otro país, ¿no? Entonces aquí, desde mi punto de vista, sería bueno también que un empresario pueda entender estos nuevos canales de venta como herramientas que ellos puedan utilizar y que además puedan explotar, porque si bien dices que hubo nuevos métodos para vender, los usuarios también ya se acostumbraron a eso nuevo, pero también está lo otro, lo que ya existía antes y ahora está lo nuevo. Entonces es una manera de diversificar los canales de venta y poder entender al usuario dentro de un nuevo contexto. Sí, se multiplicó, las oportunidades se multiplicaron. Lo he comentado en otros foros. Antes, para ser un empresario exitoso tenías que ser visionario, es decir, tenías que observar cuáles iban a ser las necesidades futuras. Uh-huh. Hoy en día las necesidades están a flor de piel. La pandemia nos trajo las necesidades a flor de piel. Todos lo ven. Entonces la verdad es que hoy, para ser exitoso como empresario, no necesariamente tienes que ser visionario, sino y puedes serlo siempre y cuando tengas el valor para atreverte a generar esas soluciones para esas problemáticas o esas necesidades que se están teniendo, ¿no? Entonces justo ahorita el punto, lo que refieres es que hay muchas necesidades, hay muchas opciones. La verdad, hace rato de una plática y les decía, es el colmo que no tengamos el interés de invertir, el interés de generar un emprendimiento, el interés de hacer algo para ayudar al tema de resolución de problemas que al final termina siendo un negocio. Incluso, parte del emprendimiento, justamente de los nuevos emprendedores, valga la redundancia, que están empezando, se inicia justamente pues de una idea, ¿no? O sea, incluso desde las escuelas les plantean, hay que identificar una necesidad, pero a veces no siempre esa necesidad está como muy visible. A veces la necesidad se puede crear incluso. Entonces, ahí en ese sentido, ¿qué es lo que le puedes decir a la comunidad universitaria? O sea, ¿cómo identificar estas nuevas necesidades o incluso cómo crear necesidades? Porque ideas hay, pero siempre se tienen que aterrizar. Yo primero les diría que escuchen mi podcast, Emprende Podcast. Hicimos un episodio particular de eso con Marianita, que me acompaña en el podcast. Excelente. Hicimos un análisis de el emprendimiento se da por necesidad o por gusto, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué por necesidad? No porque sea necesario para mí, sino es por una necesidad o por un gusto. Si me lo preguntas a mí, yo te diría que el emprendimiento sí o sí tendría que generarse por un gusto, no por una necesidad. Es decir, yo te puedo decir que en la calle se puede vender hasta piedras. Estoy de acuerdo. Y las piedras no son una necesidad, sino más bien mi pasión por las piedras puede hacer que te contagie y empieces a consumir, tú también empieces a comprar piedras. Entonces, yo creería que el emprendimiento tiene que nacer de una pasión. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta? ¿Qué te llama la atención? ¿Y con qué te sentirías feliz? Y a través de eso puedes hacer un negocio. De lo que sea, de lo que se te venga a la mente, lo que tú creas. Y he hecho ejercicios de esos con varias personas. Un ejemplo es con alguien que quiero mucho. Una vez le dije, vamos a hacer un emprendimiento, y me decía, es que nunca se me viene nada a la mente. Dije, ¿qué es lo que más te gusta? El color rosa. ¿Y por qué no ponemos una comercializadora de todo lo que tenga que ser rosa? Y empezamos a generarlo. Digo, no se ha concretado porque se nos vino la pandemia encima, pero ese es un ejemplo de que lo que te apasione, realmente, puedes generar un emprendimiento. Entonces yo te diría, más que salir, y fíjate que sí, y lo tengo muy marcado, por eso te decía que en el podcast que tenemos con Marianita y yo, sacamos ese tema porque cuando yo iba en la preparatoria, yo sé que está muy lejos de lo que hoy vivimos. No, todo aquí es puro chavo. Es por ahí de los años 2000. Qué triste, en el año 2000. Fíjate nada más. En el año 2000, cuando me dieron una clase referente a un tema de generación de empresas, me dijeron que fuera a mi casa y que en todo el camino y el trayecto observara las necesidades y generara un producto para esas necesidades. ¿Y sabes qué? Qué horrible clase, porque sales como escuincle con 16 años a caminar la calle y dices, pues si no hay necesidades de nada, está todo cubierto, para trasladarme está el camión, para esto, para ta. La verdad es que es imposible. Si me lo hubieran enseñado al revés,
si me hubieran dicho, ¿qué te apasiona en este mundo? Y el profesor se hubiera sentado conmigo a decirme, ok, ¿qué te apasiona? A lo mejor ese día hubiera dicho el fútbol, y a lo mejor me hubiera dicho, vamos a trabajar un negocio sobre el tema de fútbol, pero no el normal, no una cancha de fútbol con unos jugadores para que aprendan, no, sino a lo mejor podíamos generar algo alrededor, y no sabemos si ese hubiera sido un proyecto que hubiera funcionado para toda la vida, ¿no? Entonces creo que más bien, lejos de yo recomendarles cómo generar la necesidad hacia el de enfrente, yo les diría, apasionense de lo que están haciendo y enamoren a la persona que está enfrente de ti con lo que te apasiona a ti, y creo que será suficiente para que te compren todo lo que tú estás vendiendo. Sí, está muy interesante, y de hecho es una manera muy padre de verlo, porque, o sea, también a mí me llegó a tocar un tema así en la escuela de sal a la calle y busca una necesidad, ¿no? ¿Verdad? Sí, entonces realmente es como hasta molesto, ¿no? Entonces, algo que también funciona mucho es de que también dicen por ahí que la inspiración te tiene que encontrar trabajando, ¿no? Entonces, si uno trabaja justamente como bien dices, en las cosas que nos gustan, van a salir las cosas mucho más fáciles, va a ser mucho más fluido, y lo mejor de todo es de que nos va a gustar lo que estemos haciendo. Entonces, si te vas a dedicar a algo y lo vas a sufrir, salte. Tienes que dedicarte a algo que te haga sentir feliz, pleno y apasionado. Bueno, pues para concluir, ¿hay algún consejo que le darías a la comunidad universitaria sobre cómo poder emprender en esos tiempos ya de estamos ya realmente pues saliendo del encierro, estas nuevas oportunidades que ya se están abriendo y pues con las nuevas necesidades que ya tenemos? Fíjate que voy a comentar algo. Yo no sé si lejos de que sea inspirador lo que voy a decir, a lo mejor se van a enojar mucho conmigo. Pero sí es importante para mí, y creo que ese es el mensaje que últimamente he querido transmitir y que no me cansaré de transmitirlo hasta que este país esté resuelto. Si no van a hacer las cosas de manera ordenada y reglamentado, no lo hagan. Si no vamos a respetar la normatividad, no lo hagan. Y lo digo porque estamos caminando en un terreno muy complicado en este país. Antes de pandemia hablábamos que la informalidad estaba por debajo del 50%, era menos del 45% de informalidad. Después de pandemia subimos a más del 65%. Es decir, hoy en día la riqueza que se genera en este México se está generando desde la informalidad, desde aquellas personas que son ilegales, que no respetan la normatividad y que no respetan el hacer las cosas de forma adecuada. Yo les diría, ¿sí es más complicado? Sí, pareciera que la normatividad está hecha para que no lo hagamos, pareciera, pero no es así. ¿Qué conlleva el ser formal? ¿Qué conlleva el respetar la normatividad? Uno, y lo más importante, paz, de entrada. Y eso lo van a entender en cuanto estén emprendiendo, se darán cuenta que lo primero que queremos es paz. Dos, les van a dar oportunidades. Es decir, las personas que trabajan de manera informal o ilegal, las oportunidades son mínimas. Las personas que trabajamos dentro de la formalidad, las oportunidades se multiplican. Entonces, yo creo que el consejo que yo les podría dar es, hagamos todo de manera estructurada, sigamos los pasos que se tengan que seguir para que nuestro emprendimiento esté firme y sólido. Y tres, respetemos la normatividad al 100%. El tema de que en nuestro país, de cada 10 empresas, 7 se mueran en el primer año, se da por eso, porque no tenemos una formación adecuada y porque no respetamos la normatividad para que pueda seguir avanzando. De las otras, pues que te digo, ya entran a una ruleta rusa de si fallecen en el segundo, en el tercero o en el cuarto año, ¿no? Uh-huh. Pero yo creo que ese sería el mensaje que me encantaría dar, es si vamos a hacer algo, hagámoslo bien, hagámoslo estructurado y respetemos la normatividad. Me parece perfecto, una muy buena manera de cerrar este tema aquí con la comunidad universitaria. Y muchas gracias, Gilberto, un gusto que nos acompañaras en este nuevo episodio del podcast universitario de aquí de la Universidad Tecnológica del Valle de Toluca, y pues que nos compartieras tu experiencia en el ámbito profesional para que pues nuestros estudiantes puedan aprovechar todos estos consejos que nos has dado. Y pues nada más recuérdanos tu podcast, porque creo que sería muy bueno que los estudiantes lo puedan escuchar para que tengan un conocimiento mucho más amplio de todos estos temas que estuvimos hablando. ¿Cómo se llama tu podcast? Emprende Podcast. Emprende Podcast, sí, entonces para que lo anoten, chavos. Y pues muchísimas gracias, Gilberto, por estar aquí. Aquí sabes que tienes las puertas abiertas para lo que necesites. No, muchas gracias, Mauricio. Un agradecimiento total a la universidad por permitirnos estar el día de hoy y poder platicar con ustedes. Y un agradecimiento también al rector, a Jorge Bernaldez, un gran amigo mío, y sobre todo aplaudirle y agradecerle el gran trabajo que está haciendo por la comunidad universitaria. Muchas gracias a la UTBT. Bueno, comunidad Cuervo, esto es todo por este episodio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y estar atentos y atentas a las publicaciones para que sepan cómo formar parte de este podcast universitario. Yo soy Mauricio Torres y esto fue Zona Cuervo, el podcast donde le damos alas a tu voz. Muchas gracias por haber escuchado tu podcast. Esto fue Zona Cuervo. Recuerda que puedes descargar tu podcast y escucharnos donde quieras. Dinos lo que piensas.
por medio de nuestras redes sociales. En Facebook como UTV en Twitter UTV Toluca, en Instagram como UTVT Oficial. Esto fue todo. Nos vemos en el próximo episodio. Siempre Cuervos.